Querida iglesia, les saludo cariñosamente, especialmente a nuestros hermanos de la congregación de Iglesia Red, quienes están también hoy recibiendo la predicación de la palabra de este siervo. Saludo a los hermanos de la iglesia Jesús el Buen Pastor, a quienes cariñosamente también doy la bienvenida, junto a todas las personas que se han ido añadiendo a nuestra liturgia dominical, esta predicación y este culto que celebramos desde nuestros hogares. Mantenemos aún la dinámica de presentación de nuestros servicios dominicales a través de este medio, hasta ese momento en que el Señor así lo determine, podamos volver a nuestros templos. Mientras tanto, damos la bienvenida a cada uno de ustedes y deseamos que este tiempo juntos siga siendo de bendición a través de la palabra del Señor. Hoy estamos dando inicio a una nueva serie de predicaciones que hemos llamado Hoja de Ruta para la Vida, en la cual vamos a desarrollar lo que se conoce en teología comúnmente como el Ordo Salutis, por su expresión latina, o el orden de salvación. Esta serie nos va a ocupar alrededor de 9 sermones, es decir, prácticamente 2 meses, y aunque podría definirse como una serie de sermones doctrinales, esperamos sinceramente que no solo enriquezca nuestra cultura teológica, no solo fortalezca nuestro pensamiento como creyentes en Cristo, sino que verdaderamente sea alimento para el alma, para la vida cristiana nutrida, bien fortalecida, que nos mueva mayormente a alabar el nombre de nuestro Señor y a descansar en su maravillosa providencia. Descansar en esa providencia cada día de nuestra vida, no importa cuán difíciles o cuán inciertos sean los tiempos que nos ha tocado vivir. Hemos promocionado esta serie en las redes sociales con esta frase: cuando la mirada está puesta en el presente complejo y un futuro incierto, por medio de la palabra queremos poner la mirada en la vida como Dios la ve y la pensó desde la eternidad para nosotros. Y tomaremos como inspiración las palabras del profeta Jeremías, ahí en Jeremías 29:11. Leo la nueva versión internacional. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Al iniciar esta serie, queremos dar por sentadas 3 verdades bíblicas básicas, 3 principios, 3 realidades que tienen su base completamente en la Escritura. La primera de estas verdades: todos pecamos y merecemos castigo eterno de parte de un Dios justo y bueno. Segunda verdad bíblica: ninguno es capaz de salvarse a sí mismo, como un muerto no puede comunicarse vida. Y la tercera verdad bíblica: Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, ganando para nosotros la salvación. Voy a repetirlos. Todos pecamos y merecemos castigo eterno de parte de un Dios justo y bueno. Ninguno es capaz de salvarse a sí mismo, como un muerto no puede comunicarse vida. Y Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, ganando para nosotros la salvación. ¿De qué habla esta serie? A partir de estas 3 verdades bíblicas, de cómo aplica esta salvación para nosotros. Es lo que con la ayuda del Señor y su palabra trataremos de responder en esta serie de sermones. Y en esta primera predicación nos enfocaremos en la elección de Dios. Y he titulado a este sermón Una elección inusual. ¿Por qué inusual? Porque normalmente en nuestra vida estamos haciendo elecciones. Elegimos la ropa que vamos a vestir durante el día, elegimos el alimento que consumiremos en nuestro desayuno, en el almuerzo, en la cena,
elegimos con quién pasar el tiempo, elegimos qué libro leer, qué música escuchar, elegimos rutas para seguir a determinada dirección donde nos dirigimos. Cuando vamos a la feria, y yo sé que hay personas que les encanta ir a la feria, a mí me gusta acompañar a mi esposa en esa tarea especialmente, y preferimos los puestos donde nos permiten elegir, donde el vendedor te dice, ahí hay una bolsita, elija usted mismo. Y lo hacemos, elegimos. Lo hacemos basados en preferencias, lo hacemos basados en distintos criterios, en un sentido de juicio entre precio y calidad, y literalmente entresacamos, descartando algunos, prefiriendo otros. Al mismo tiempo o de la misma manera elegimos qué música escuchar, siempre por alguna razón o una justificación personal. No elegimos arbitrariamente. Ahora, la Biblia dice que fuimos elegidos o escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Esto lo encontramos en muchos textos de la Escritura, Efesios 1:4, Segunda de Tesalonicenses 2:13 y otros que iremos mencionando durante el sermón. Y esa es una verdad bíblica, irrefutable, salvo que no creas que la Biblia es inerrante e infalible. Ya hablamos de que esa es una de las verdades fundamentales de la fe cristiana, especialmente de la fe reformada. Por cierto, no podremos, ni pretendo hacerlo, explicar hoy día todos los aspectos doctrinales que encierra este principio o esta verdad de la elección de Dios. Podríamos recomendar buenos textos de teología que abordan muy bien el tema, con sus argumentos, sus objeciones, la refutación de dichas objeciones, pero no es el propósito de la predicación de hoy. Eso escapa a esta predicación e incluso escapa al propósito de la serie. Queremos, y así lo decíamos en la difusión de la serie, poner la mirada en el plan de Dios para descansar y ser alentados por Él en un tiempo complejo que además trae un futuro incierto, que pinta con tonos grises de incertidumbre en lo político, en lo social, en lo económico. En este momento y quizás como nunca antes en nuestro propio tiempo, necesitamos una roca bajo nuestros pies. Necesitamos poner la mirada en la soberanía absoluta de Dios, en un plan de Dios que no tiene fallas, en una agenda de Dios que no tiene errores ni desaciertos y que Él consumará, como todas las cosas, conforme a su buena, perfecta y agradable voluntad, como dice Romanos 12:2. Nuestro texto, en el que basaremos la predicación de hoy, se encuentra en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 3 al 6. Y le invito a que abra su Biblia y leamos entonces directamente de la palabra del Señor. Si bien es cierto, en algún momento del sermón voy a hacer citas de la Biblia en la versión nueva, versión internacional, el texto en el que estaremos exponiendo la predicación de hoy está en la revisión 60, revisión Reina Valera 60. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Les invito a tener un momento de oración. Eterno Padre, Señor nuestro, te damos gracias ya por tu palabra leída. Y te pedimos, Señor, que continúes edificándonos por medio de ella. Y si la explicación que hacemos está conforme a tu propósito, que ella también, Señor, edifique nuestras vidas. Si hay pensamientos humanos, Señor, y te pido que me libres de ellos, tú, Señor, permite que los olvidemos prontamente. Pero tu palabra que nos inquiete, que nos anime, que nos desafíe, Señor, y que nos mueva a buscar tu rostro cada día de nuestra vida.
Pedimos todo esto porque confiamos en la guianza de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La carta de Pablo a la iglesia de Éfeso es una carta dirigida a una comunidad en un contexto muy diverso, en muchos sentidos semejante al nuestro. La iglesia estaba compuesta por griegos convertidos al cristianismo, también habían algunos judíos, rodeados de una comunidad pagana, idolátrica, que eran orgullosamente fieles al culto de la diosa Diana o Artemisa para los romanos, pero también con una fuerte egolatría, ¿no? Ellos eran profundamente orgullosos de sí mismos. Ponían mucha atención a las cosas de su propio corazón, que o estaba agobiado por la culpa o se gratificaba en la autojusticia. El propósito, según los comentaristas de esta carta, fue expresar a los destinatarios, a la iglesia de Éfeso, la alta estima que Pablo tenía en la vida cristiana que ellos llevaban y en el amor que manifestaban por toda la iglesia, por todos los santos. Este era el aspecto doméstico, el aspecto familiar de la carta. Describe la gloriosa gracia redentora de Cristo hacia la iglesia, de lo cual hoy día vamos a hablar, derramada sobre ellos para bendecir al mundo y glorificar al Redentor. Muchos autores concuerdan que el propósito unificador de la carta de Pablo a los Efesios es la unidad de la iglesia. Dicha unidad es exhibida en esta multiforme cualidad de sus miembros. Personas muy diferentes entre sí, unidos bajo la única cabeza que es Cristo, que es cabeza de la iglesia, y que trabajan juntos por dicha unidad, guiados entonces por el Maestro. Y una de las cosas que se advierte desde las primeras líneas de la carta es este plan de Dios, un plan de Dios perfecto, el plan de salvación, diseñado desde la eternidad, pero consumado ahora, dice, en la consumación de los tiempos en Jesucristo, y que progresa a través de la historia del creyente y de la iglesia hasta su plena consumación cuando Cristo regrese por los suyos. Un plan de Dios perfecto. Y en este primer capítulo, particularmente en el texto que leímos y hasta el versículo 14, llama nuestra atención la frase en Cristo, que es una expresión que solo en 14 versículos se repite alrededor de 10 veces. 10 veces el texto hace referencia a esto que ocurre en Jesucristo. Es decir, fuera de nosotros, no somos nosotros el centro de esta historia, sino que en el centro del plan perfecto de Dios está la persona de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito que hoy nos ocupa especialmente? Alabar a Dios por su gloriosa gracia en Jesucristo al regocijarnos de cómo fuimos escogidos en Él para salvación. Hoy hablaremos entonces de esta elección de Dios en Cristo. Y lo primero que vemos en el texto respecto de la elección de Dios en Cristo es que esta elección es la bendición más sublime. Es la bendición más sublime. Ve ahí los textos 3 al 4, la primera parte. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios nos bendijo, es decir, puso su mano, su nombre, su amor sobre nosotros con una bendición indescriptible en términos humanos, escogiéndonos en Cristo antes del inicio del tiempo, de la materia y del espacio. ¿Puedes entender eso? Porque no es fácil de entender. Yo no estoy diciendo que yo lo pueda entender, estoy diciendo que para la humanidad en general, para nuestra mente finita, no es fácil entender algo que ocurrió antes del inicio del tiempo. La sola frase es un poco inconsistente. ¿Cómo es algo que fue antes del tiempo si no hay tiempo? Eso es la eternidad de Dios. Son las palabras que Pablo usa para describir justamente algo que la mente humana puede apenas percibir,
casi por intuición, como un ciego palpando para tratar de describir o adivinar las formas de algo que tiene en sus manos. Pero son palabras inspiradas por el Espíritu para llevarnos a percibir la grandeza de esta verdad revelada. Estamos diciendo acá, explicando este pasaje, que algo sublime, un hecho glorioso tomó lugar antes del inicio del tiempo, cuando el mundo estaba solo en la mente del Padre. Y cuando decimos tomó lugar, así en comillas, lo hacemos autorizados por la palabra del Señor, que usa la expresión en lugares celestiales en Cristo. Pero no porque se trate de un lugar en los términos que nosotros entendemos por lugar, un lugar físico, geográfico, un punto en algún lugar de este lejano universo, como si pudiéramos ubicarlo en un mapa. Escapa a nuestra comprensión porque este hecho tomó lugar antes de la creación del universo, antes del tiempo, cuando Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estaba diseñando su magnífica creación y determinando todo lo que habría de ocurrir en ella desde principio a fin, es decir, desde la eternidad y hasta la eternidad. En este espacio de tiempo y en este lugar en el que se desarrolla este plan perfecto de Dios. Fácil de entender, estoy seguro que todavía no. Que nuestra elección fue antes que el mundo fuese, significa que ese plan de Dios es eterno, como su gloria, como su gracia, como todas sus perfecciones. Es un plan perfecto, sin errores, sin enmiendas, sin correcciones, sin cambios, porque no hay sorpresas para Dios, no hay un plan B, no hay salidas alternativas, no hay encrucijadas en el camino en el cual Dios se pregunte, ¿y ahora por dónde seguiré? Como nos pasa a nosotros en nuestra vida cotidiana. Y ciertamente esto no es fácil de entender para nada, pero no se trata de entender la mente de Dios, que no podemos ni podremos. Se trata de confiar en su soberanía y en la perfección de sus atributos. Acá están implicadas su omnisciencia, tanto como su omnipotencia y el gobierno de Dios providente, de tal manera que no solo creó, sino que está presente, gobernando cada uno de los aspectos de este inmenso universo, de la materia, el espacio y el tiempo, y de todas las criaturas que Dios puso, tanto en las esferas celestiales como en las esferas terrenales. Significa que somos conocidos para Él, y no solo como masa, la humanidad, sino como individuos, como persona. Tú eres conocido o conocida para Dios, de tal manera que no solo nos escogió, sino que guiará todas las cosas de tal manera que su plan no falle, y no puede fallar. No quedará este plan sujeto a variables fuera de su control. De otra manera, no tendría sentido que su palabra diga nos escogió. Diría solamente que Él supo el final de la historia. Esto está confirmado, como decíamos delante, en muchas partes de la Escritura. En la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Puede que no logremos entenderlo en plenitud, pero oramos como el apóstol Pablo que seamos capaces o plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios también, capítulo 3, versículos 18 y 20. Si al recibir el bautismo espiritual de Cristo que reposa sobre nosotros, si al recibir el bautismo sacramental con agua, esa agua es derramada sobre nuestras cabezas como símbolo de lo primero, recuerda entonces que antes que el mundo fuese,
De una manera sublime, gloriosa, indescriptible en términos humanos, el Padre estaba bendiciéndote poniendo el nombre de Cristo amorosamente sobre tu frente para que lo lleves por toda la eternidad. Y eso es algo maravilloso. Pero la elección de Dios en Cristo no es solo la más sublime de las bendiciones, sino también esa elección es el destino más glorioso. Vea una vez más ahí en su Biblia, verso 4, la segunda parte, y la primera parte del versículo 5. Dice, para que fuésemos santos, es decir, Él nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esta elección, en cuanto a nosotros, tiene un propósito final, definitivo y eterno, que fuésemos santificados por medio de Cristo para presentarnos sin mancha delante del Padre, habiéndonos adoptado como hijos suyos. Si bien elección, la palabra elección en la Biblia, muchas veces hace referencia a Dios escogiendo a un pueblo para sí, a toda una nación, para separarlo del mundo, separarlo de los otros pueblos para un propósito determinado, que estaba directamente relacionado con el plan de redención en Cristo, o la elección que hace de algunos para determinadas tareas o funciones, cuando eligió a algunos para ser profetas o sacerdotes o reyes o misioneros o líderes de la iglesia. Pero acá esta elección se refiere al destino final de los hombres. Se refiere a la predestinación. Elección y predestinación son dos términos hermanos acá en la Biblia. Y ellos están juntos en este pasaje porque apuntan al destino final determinado previamente por Dios. Es decir, el blanco, la meta última de la vida, cuando todo se haya consumado y Cristo haya establecido cielos nuevos y tierra nueva, está descrito para aquellos que Él escogió para salvación. Es lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículos 28 y 9, cuando declara que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y por qué dice Pablo que sabemos esto? Lo sabemos porque agrega, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, los destinó a un fin determinado. Y lo sabemos, agrega, porque los que conoció, los predestinó entonces para que llegasen a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, nuestro destino final, el lugar al que como una flecha lanzada por el Señor va sin ninguna posibilidad de error en nuestra vida, es a la presencia gloriosa del Padre en condición de hijos para ser semejantes a Cristo en gloria, sin manchas ni imperfecciones, porque ese es el plan infalible de Dios. ¿Cómo ocurre eso en nosotros? ¿Tienes tú la certeza de ser su hijo y que lo serás por la eternidad? El Señor dice en su palabra, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 47. Y también dice en el mismo Evangelio de Juan que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, todo el que cree en el nombre de Cristo como su Señor y su Salvador, que cree que Él murió en la cruz y que resucitó para salvación, y que ofrece gratuitamente esta salvación, todo aquel que cree en Cristo de esa manera, tiene vida eterna. Tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. ¿Por cuál condición? No por ninguna que viera en nosotros. Eso es lo que llamamos en teología elección incondicional, uno de los 5 puntos del calvinismo. Porque el texto acá y en muchos otros lugares dice según el puro afecto de su voluntad. Es decir, no hay
razón en nosotros. Esa razón, cualquiera que sea, está escondida en Dios. No es arbitraria. No es como dice R.C. Sproul, como si Dios tomara un gran sombrero celestial, pusiera los nombres de toda la humanidad y luego entonces fuera seleccionándolos al azar. Hay una razón, pero esa razón está en Dios. Pertenece solamente al secreto de la voluntad de Dios. Ninguna razón hay en nosotros por las cuales nosotros hayamos sido escogidos. No es nada que Dios viera en mí o viera en ti, sino porque Él así lo quiso, porque esa es su buena, perfecta y agradable voluntad. Lo que nos lleva, de una manera muy natural, a nuestro tercer punto en este día. La elección de Dios en Cristo no solo es la bendición más sublime, no es solo el destino más glorioso para nosotros, sino que además la elección de Dios en Cristo es para el fin más grande y noble. Versículos 5 y versículo 6. Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Esta elección obra en nosotros sin que haya ni un solo merecimiento, sino con base exclusiva en la voluntad del Padre, de modo que toda la alabanza sea solamente para su gloriosa gracia. Solo un poco más abajo el pasaje añade, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 12 del primer capítulo. Esto es maravilloso, querida iglesia, porque la elección no es fruto de nuestra decisión, para que de alguna manera, aunque sea muy pequeña, hubiese algo de lo que nosotros pudiésemos jactarnos. Como cuando nos apreciamos de haber hecho una buena compra. Una persona se compra un auto usado o del año y luego entonces se felicita a sí mismo de haber hecho una buena elección y se jacta de eso, se enorgullece de su buena elección. O nos jactamos de haber escogido un buen destino para nuestras vacaciones después de haber disfrutado en un muy buen lugar con la familia. Tal vez la grandeza que el mismo Señor Jesucristo puso en el corazón humano, porque dice que nos hizo semejantes a Él, ahí en el Edén, produzca en nosotros una tendencia natural al orgullo, a vanagloriarnos, a felicitarnos, sobre todo cuando hacemos buenas elecciones. Esto, por cierto, se vio fuertemente afectado por causa de la caída. El pecado favorito de Satanás es el orgullo, y Dios lo sabe. Al revés, cuánto enojo produce en nosotros cuando compramos algo, por ejemplo, por internet, que se ha masificado en estos días, y comprobamos que el producto que nos llegó no era lo que pensábamos. Y nos recriminamos a nosotros mismos de haber hecho una mala elección. Pero la elección de Dios por medio de Cristo no deja lugar al orgullo. Fíjese las palabras de Pablo a los hermanos de la iglesia en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 4. Él dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Hermanos amados, sabemos que Él los ha escogido. Y en su segunda carta, el apóstol insistirá en el mismo concepto. Dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados en el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos. Notemos que no dice que los alaba a ellos por haber hecho tan buena decisión, que es lo que cabría decir o creer si confesamos que nuestra fe en Cristo tuvo que ver algo con nosotros mismos, con una sabiduría innata que nos lleva a elegir correctamente creer en el Padre. Nada de eso, iglesia. Pablo sabe que en definitiva la salvación de sus hermanos de Tesalónica se debía exclusivamente a que Dios los había elegido a ellos desde antes que el mundo fuese. Por eso la alabanza es para Dios y solo para Dios. Entendido de esa manera, dice Wayne Grudem en su Teología Sistemática,
La doctrina de la elección hace que aumente nuestra alabanza a Dios por nuestra salvación y disminuya de veras cualquier orgullo que podamos sentir si pensamos que nuestra salvación se deba a algo bueno que hay en nosotros o a algo que se nos deba reconocer. Como muchos predicadores lo dijeron antes que yo, todo arminiano de rodillas es un calvinista. Ninguno en oración, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra flaqueza, nuestra más completa indignidad, se atrevería a decirle en oración al Señor: Padre, me alabo por haberte escogido. ¿Cómo podríamos orar de esa manera? En cambio, todo pecador confeso reconocerá humildemente que no había forma en que pudiera haber vuelto los ojos al Señor si Dios no hubiera tomado primero la iniciativa de escogerle para salvación. Para terminar entonces, hermanos, ¿qué es la elección? La elección de Dios es la decisión de elegirnos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Elección es la decisión de Dios de elegirnos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Es un acto de Dios anterior a la aplicación de la salvación, cuando Cristo la ganó para nosotros en la cruz, que ahora sí, cronológicamente, es el comienzo de los tratos de Dios con el creyente, un trato bondadoso que lleva en dirección a la consumación de su plan perfecto, hasta la consumación del reino de Cristo, cuando como sus hijos estaremos para siempre en su perfecta gloria. Pero este plan de Dios comienza en la eternidad. Comienza ahí, antes del inicio del tiempo, del espacio y de la materia, cuando Dios en Jesucristo puso su bendición sobre nosotros. ¿Eres un cristiano? Yo confío en Dios que así es. ¿Por qué eres tú un cristiano? Si lo eres, y confío que así es. Wayne Grudem dice lo siguiente, y esto puedo decirte yo con toda certeza. Soy cristiano porque Dios en la eternidad decidió derramar su amor sobre mí. ¿Pero por qué decidió hacerlo? No por algo bueno que hubiera en mí, sino simplemente porque quiso. No hay otra razón en ello. Y si quieres una maravillosa, insuperable razón para que esto fuese de este modo, piensa en su maravillosa gracia. Y cuando pensamos en la maravillosa gracia de Dios, de nuestros labios brotará inmediatamente una oración agradecida, de alabanza a Dios por esa gracia maravillosa que nos salvó. Y ese es el propósito final de Dios. Para eso fuimos creados, para eso fuimos escogidos por Dios. Ese es nuestro fin más importante y noble. Y gloria a Dios por su maravillosa gracia. Porque diciéndolo hoy día, estamos comenzando a hacer algo que haremos por toda la eternidad. Quiero, al terminar este mensaje, invitarles cariñosamente a escuchar esta interpretación que el Coro Unido de la Iglesia Presbiteriana de Chile hizo de este maravilloso tema, este himno. He dicho muchas veces maravilloso, pero es así, ¿no? Maravillosa gracia, y que el Señor bendiga poderosamente nuestras vidas. Les invito a tener un momento de oración. Eterno Dios y buen Padre, ¿cómo no agradecerte, cómo no alabarte desde lo más profundo de nuestros corazones por tu gracia maravillosa? La gracia que en Jesucristo nos dio vida, la gracia que en Jesucristo nos hizo tus hijos, la gracia maravillosa que cada día nos pone de pie, porque confiamos, Señor, en tu obra perfecta y en tu plan que no tiene ninguna forma de error. Por eso te alabamos, Señor, y queremos hacerlo hoy y por toda la eternidad. A ti sea la honra, a ti sea toda gloria, en el nombre de Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén.
Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondable cual el ancho mar, don comparas fuente inagotable, mi alma puede allí su cerca mar, don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador, oh ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondable cual el ancho mar, don comparas fuente inagotable, mi alma puede allí su cerca mar, don precioso, rico e inefable, libres para todo